Bienvenidos a la parte 11 de libros históricos. Al igual que en anteriores videos, haremos un pequeño paréntesis para continuar posteriormente con el estudio de los otros libros históricos. Al finalizar el estudio de Primera y Segunda de Samuel, vamos a encontrar diferentes paralelismos entre estos libros y el libro de Crónicas. Podemos decir que Segunda de Samuel fue escrito antes de la cautividad, más o menos el año 1000 antes de Cristo, mientras que Primera de Crónicas fue escrito después de la cautividad, el año 450 antes de Cristo. Como dijimos con el resto de los libros, el punto de vista de Segunda de Samuel era histórico, mientras que el punto de vista de Primera de Crónicas es sacerdotal. Segunda de Samuel no contiene genealogías. Primera de Crónicas contiene nueve capítulos de genealogías. Segunda de Samuel expone lo bueno y lo malo de la vida de David. Y Primera de Crónicas solamente los hechos positivos. Segunda de Samuel no contiene capítulos largos en la preparación de los varios grupos que servían en el templo. Primera de Crónicas tiene capítulos largos de preparación de los grupos a cargo del servicio del templo. Y ciertamente, como dijimos también, esto aconteció porque ya existía el templo. Básicamente, Segunda de Samuel nos relata la historia del pueblo hebreo durante el reinado de David, mientras que Primera de Crónicas nos habla acerca del reinado de David y la preparación del templo de Jerusalén. Estos elementos son interesantes al momento de hacer esta comparación. Lo mismo podemos encontrar estas analogías o paralelismos entre los libros de Reyes y Crónicas. Primera y Segunda de Reyes fueron escritas antes de la cautividad. Primera y Segunda de Crónicas fueron escritas después de la cautividad. Estamos hablando de la cautividad en Babilonia. Primera y Segunda de Reyes fue la historia del reino desde el punto de vista profético, mientras que Primera y Segunda de Crónicas fue la historia del reino desde el punto de vista sacerdotal. No se conoce a ciencia cierta si Primera y Segunda de Reyes fue escrita por un profeta, probablemente Jeremías, o si Primera y Segunda de Crónicas fueron escritas por un sacerdote, tal vez Esdras. Primera y Segunda de Reyes entreteje la historia de los dos reinos y Primera y Segunda de Crónicas solamente trata del reino de Sur, de Judá. Y finalmente, Primera y Segunda de Reyes dedica mucho espacio a los profetas Elías y Eliseo, mientras que Primera y Segunda de Crónicas no menciona a Elías nunca y menciona a Eliseo una sola vez. Era importante realizar esta reiteración, que probablemente lo mencionamos en otro video. Este tipo de diferencias son importantes notarlos, ya que nos van a poner en un punto de posición dentro de la historia. Hay muchos relatos que fueron escritos dentro de un contexto histórico y cultural, en una época muy diferente a la del otro. Como parte de las reglas de la hermenéutica, son importantes conocer estos detalles, estas diferencias o estos paralelismos que existen entre estos libros. También debemos reiterar que Primera de Samuel tuvo un tiempo más o menos que abarca 100 años y Segunda de Samuel abarca alrededor de 40 años. Ahí podemos ver que Primera de Samuel más o menos empieza el año 1120 más o menos, o 1115 antes de Cristo y termina el año
aproximadamente mil, 1000 antes de Cristo. Segunda de Samuel comienza más o menos el año 1010 antes de Cristo y termina el año aproximadamente de 950 o 960 antes de Cristo. Las variaciones son lógicas debido a los tiempos cronológicos e históricos que se tienen que tomar. Pero ahí podemos notar que el libro de Primera de Samuel abarcó desde el nacimiento de Samuel hasta casi un periodo intermedio de David, mientras que Segunda de Samuel abarca casi toda la historia de David hasta sus últimos días y el comienzo del reinado de Salomón. Ahí en color azul, en el recuadro azul, justamente se encuentra más o menos descrito el tiempo que duró Primera de Samuel, el tiempo que abarcó Primera de Samuel. Y por el otro lado, ¿no? Ahí podemos ver con un borde más marrón, café, el periodo que abarcó el libro de Segunda de Samuel. Ambos libros se complementan. Ambos libros son parte de una sola historia. Por eso decíamos en el anterior video que los judíos consideraban a ambos libros uno solo. Porque cuando uno empieza a leer Primera de Samuel y entramos en la lectura de Segunda de Samuel, no vamos a encontrar mayores espacios, sino que la historia continúa. Esto es muy importante notarlo, hermanos. Recuerden, el tiempo que abarcó Primera de Samuel fue de 100 años, a diferencia de los 40 años que abarcó Segunda de Samuel. No sabemos a ciencia cierta o exactamente quién escribió Segunda de Samuel. Algunos apuntan a Jeremías, pero tendríamos que conocer a ciencia cierta. Cuando lleguemos al estudio más profundo del libro de Segunda de Samuel, podremos deducir quién fue realmente el autor de este precioso libro. Salomón entra en escena. Salomón escribió varios espacios, ¿no? Dentro de la palabra de Dios tenemos los libros de Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Fueron libros que probablemente marcan también una época del estado poético, de la poesía. Qué importante son conocer estos temas, mis hermanos. Que Dios nos ayude realmente a comprender correctamente cuáles son los propósitos de Dios en los tiempos de Dios. Recuerden que Dios es el Kairos. Dios es el tiempo. Dios no es Cronos. Dios no está limitado a un tiempo humano. Dios es eterno. Dios es el principio y el fin. Y su historia será eterna. Que Dios te bendiga.